Muy buenos días, chicos, les doy la bienvenida a nuestra última clase de inglés. Hoy es la sesión número 10. El tema de hoy es adjetivos, comparativos y superlativos. Vamos a ver desde qué es un adjetivo, porque creo que lo hemos tocado pero no a profundidad. Vamos a ver qué es un adjetivo, vamos a ver pues algunos adjetivos que les voy a poner de ejemplo para que sepan qué es, se familiaricen con las palabras y después vamos a ver qué son comparativos y qué son superlativos y cuáles son las reglas para aplicar cada uno de los adjetivos. Al final de esta sesión va a haber un taller específicamente de este tema y después, más o menos como a las 10, les voy a mandar el link del taller que es de todo el contenido que hemos visto hasta hoy, que es digamos, el examen final. Espero que estén muy bien, la verdad ya llevamos bastante tiempo en cuarentena y quería desearles un feliz día, ya que hoy es nuestra última clase. Yo normalmente mi última clase la paso entre teoría, pero también hacemos una reflexión y un compartir. Y la verdad sí me pone muy triste que esta que era nuestra última clase y mi última clase del semestre con Tecnisalud, pues que no se pudo resolver nada pues la situación y que nunca nos pudimos volver a ver. Entonces, antes de empezar la clase, pues quería desearles un feliz día, espero que estén muy bien, espero que estén seguros, que estén saludables, que sus familias estén bien. eh, y espero que el próximo semestre tengamos la oportunidad de vernos para saludarnos otra vez. Entonces, no siendo más, chicos, vamos a empezar con la clase de hoy sobre adjetivos. Los adjetivos, como lo hemos visto, son las palabras que describen las cualidades de los sustantivos, o sea, las personas, animales, cosas y demás. Estas cualidades pueden variar de acuerdo a su grado o intensidad. Eh, pues, ¿a qué se refiere eso? Ya a lo que vamos al tema de hoy, es que puede, digamos, alguien ser alto, puede ser muy alto o puede ser el más alto. A eso se refiere con la intensidad. Entonces, cada uno de esos grados de intensidad lo vamos a ver el día de hoy. En inglés, algo que quiero que tengan en cuenta es que los adjetivos no tienen calificativos de género. ¿A qué me refiero con eso? Pues en español nosotros tenemos que existe digamos, un hombre es alto y una mujer es alta. Pues en inglés las palabras, los adjetivos no tienen calificativo de género, así que solamente es uno y ese se aplica para objetos y para personas, sean hombres o mujeres. Entonces aquí les tengo un listado de adjetivos que quiero que conozcan. De pronto hay palabras que ya hemos visto, hay palabras que pues quizás sean nuevas para ustedes, quiero que las apunten, ya sea en su hoja de vocabulario o en su cuaderno normal, para que las tengan en cuenta y sepan qué significan, ya que en el taller, que es específicamente de este tema, van a salir estas palabras. Entonces así pues ustedes pueden familiarizarse con ellas. Entonces se las voy a leer para que capten la pronunciación y asimismo lo puedan escribir en sus cuadernos. Recuerden, si alguno tiene alguna duda respecto a cómo lo pronuncio yo y lo quiere volver a escuchar, eh, puede o devolver el video o se puede meter a Google Traductor y escribir la palabra y escuchar cómo lo pronuncia la máquina y asimismo ustedes pueden escribir la pronunciación junto con la palabra para que lo tengan en cuenta. Entonces, tall, tall, alto. Short, short, bajo. Young, young, joven. Old, old, viejo. Hard, hard, duro. Soft, soft, suave. Una cosa antes de continuar, hard también puede ser utilizado para referirnos a cuando algo es difícil. O sea, hard puede significar difícil dependiendo del contexto. Y fácil es easy, que creo que conocen la palabra. Si no, se escribe E-A-S-Y.
easy, easy, fácil. Fast, fast, rápido. Slow, slow, lento. Big, big, grande. Small, small, pequeño. Clean, clean, limpio. Dirty, dirty, sucio. Happy, happy, feliz. Sad, sad, triste. Interesting, interesting, interesante. Boring, boring, aburrido. Good, good, bueno. Bad, bad, malo. Light, light, liviano. Heavy, heavy, pesado. Near, near, cerca. Far, far, lejos. Fat, fat, gordo. Thin, thin, flaco. Expensive, expensive, caro o costoso. Cheap, cheap, barato. Beautiful, beautiful, bonito. Ugly, ugly, feo. Estos son algunos de los adjetivos que pueden encontrar en el taller del día de hoy. Sin embargo, va a haber unos que no están en este listado, que quizás ustedes conozcan o si no los conocen, pueden buscarlos de nuevo, les recuerdo, a través de Google Traductor para que así mismo puedan escuchar la pronunciación y copiar el significado. ¿Cómo se utilizan los adjetivos? La manera de usarlos es con esta forma o este orden dentro de una oración simple. Tendríamos el sustantivo primero, el verbo to be, que ya lo conocen, y después el adjetivo. Ejemplo, Lucy is tall. Lucy is tall. Lucy es alta. Bogotá is big. Bogotá is big. Bogotá es grande. The dog is young. The dog is young. El perro es joven. The shoes are expensive. The shoes are expensive. Los zapatos son caros. The children are happy. The children are happy. Los niños están felices. Ahora que ya sabemos cuáles son los adjetivos y cómo se usan, vamos a empezar con el primer tema, o el segundo tema del día de hoy, que es los comparativos. Los comparativos son usados para describir algo en comparación con otro objeto, para demostrar que es mejor, peor o igual, o sea, superior, inferior o igual. Pero lo importante en el caso de los comparativos es que estamos comparando dos objetos o personas, pero únicamente dos. Entonces, tenemos aquí ejemplos en español. Luis es más alto que Carlos. Mi carro no es tan rápido como el tuyo. Carla es igual de rápida que Mónica. Aquí tenemos adjetivos, pero que tienen un calificativo porque se están comparando con otro objeto. En esta sección vamos a ver cómo cambian los adjetivos y otras palabras que hay que tener en cuenta para demostrar comparación. La primera, pues el primer tipo de comparación es la superioridad.
Cuando comparamos un objeto que es superior a otro, la estructura es la siguiente. Empezamos con el sustantivo, luego el verbo to be, luego un adjetivo comparativo un adjetivo en su forma comparativa, que cuando veamos al final de este tema les voy a explicar qué es la forma comparativa. Después utilizamos than y después el segundo sustantivo, porque como les digo, aquí estamos comparando dos. Entonces, en este caso tendríamos esta situación. Lucy is taller than Mark. Lucy is taller than Mark. Lucy es más alta que Mark. Bogotá is bigger than Cali. Bogotá is bigger than Cali. Bogotá es más grande que Cali. The dog is younger than me. The dog is younger than me. El perro es más joven que yo. Aquí, como podemos ver, tenemos dos objetos o dos personas o dos sustantivos que están siendo comparados entre sí, en el cual uno es más que el otro. ¿Listo? Como pueden ver, en este caso tenemos una terminación específica para estos adjetivos que es ER. Como les digo, vamos a ver los casos, vamos a ver primero superioridad, luego inferioridad y luego igualdad. Y después les voy a explicar cómo se arman los adjetivos teniendo en cuenta las terminaciones. El segundo caso es el de inferioridad, en el cual tenemos que un objeto es menos o es inferior a otro. ¿Cómo se arman las oraciones cuando tenemos que un objeto es menos que el otro? Entonces, vamos a acomodarlo de la siguiente manera. Primero el sustantivo, luego el to be, eso no va a cambiar. Luego vamos a usar not as o less. Luego el adjetivo del que vamos a hablar en su forma normal, como lo vimos cuando acabamos de ver adjetivos. Después as o than y luego el segundo sustantivo. Aquí les pongo opciones porque pueden usar cualquiera de las dos, sin embargo estas tienen que ser usadas juntas. O sea, si van a usar not as, luego tienen que usar as. Si van a usar less, luego usan than. ¿Listo? Eso para referirse a un objeto inferior a otro. Y el adjetivo no cambia, es el mismo como lo vimos en la primera parte de la clase. Entonces, los ejemplos. Lucy is not as tall as David. Lucy is not as tall as David. Lucy no es tan alta como David. Bogotá is less big than Spain. Bogotá is less big than Spain. Bogotá es menos grande que España. Sé que suena raro decir menos grande o decir no tan alto, porque pues obviamente los adjetivos tienen sus opuestos. Esto lo hago para que conozcan las estructuras, conozcan las palabras, que less quiere decir menos y así. El último ejemplo, the dog is not as young as yours. The dog is not as young as yours. El perro no es tan joven como el tuyo. Entonces, en el comparativo de inferioridad, o sea, cuando nos referimos a un objeto que es menos que otro, no cambian los adjetivos. ¿Listo? En este caso usamos not as o less. Por último, los comparativos de igualdad son cuando comparamos dos objetos, pero son similares, o digamos la relación de ellos es que son iguales. ¿Sí? Ya me explico mejor. Entonces, tenemos un sustantivo primero, hago el verbo to be, luego as, después el adjetivo sin cambios, el adjetivo normal, después de nuevo as, y luego el segundo sustantivo. Entonces, ¿cómo sería? Lucy is as tall as Mary. Lucy is as tall as Mary. Lucy es tan alta como Mary.
Eso quiere decir que ambas son igual de altas. Bogotá is as big as Madrid. Bogotá is as big as Madrid. Me disculpan, en este caso y en el anterior me comí el verbo to be, pero no se preocupen, ahí va, no se confundan, siempre es la misma estructura, solo que cometí pues ese error, me pido disculpas. Entonces, Bogotá is as big as Madrid, quiere decir Bogotá es tan grande como Madrid, o igual de grande, quiere decir. Entonces, cuando tenemos dos objetos que son muy similares o que el aspecto que estamos comparando es igual, se califican así. Entonces, vamos a hablar ahora, ya que vimos estas dos formas de cuando tenemos comparaciones y no tenemos, digamos, un diferenciador grande, usamos el de igualdad, y cuando tenemos algo que es menor a otro, usamos el de inferioridad. Pero el que más es importante que recuerden es el de superioridad. ¿Por qué es importante tener en cuenta en el de superioridad? ¿Qué es lo que hay que saber? Es cuál es la forma comparativa de los adjetivos. Aquí les tengo un listado de reglas, pues cosas que hay que tener en cuenta cuando vamos a convertir los adjetivos a su forma comparativa. Esto es similar a cuando vimos los plurales. Hay que tener en cuenta la última letra del adjetivo, al igual que la cantidad de sílabas. En inglés, la sílaba se tiene en cuenta con respecto a la pronunciación y no a la manera de escribirlo. Yo sé, en español tendemos a dividir las sílabas diferente, eh, pero pues les voy a explicar. Digamos la palabra soft. Soft es una sola sílaba, porque en inglés no puedes decir so y luego ft. Ft no es una sílaba. Así que hay palabras que son corticas que cuentan como si fueran una sola sílaba y tengan más de dos letras, pues que en español eh, sí tendemos a dividir un poquito más las palabras. Lo otro es que hay que, les recuerdo, mirar cuál es la última letra del adjetivo y asimismo aplicar la regla que corresponde. Entonces, la primera regla y la regla general para hacer un adjetivo en su forma comparativa es agregar al final una ER. Entonces, soft pasaría en su forma comparativa a ser softer. Tall, taller. Old, older. Esto quiere decir más suave, más alto o más viejo. Les recuerdo que siempre después de usar los adjetivos en su forma comparativa debemos usar el than. T-H-A-N, como lo vimos en la primera parte de este tema. Si el adjetivo termina en E, hay que agregar únicamente la R, no se pone doble E. Entonces, nice pasaría a ser nicer. Ahí únicamente agregamos la R. Large pasaría a ser larger. Para adjetivos de una sola sílaba que terminan en vocal consonante, lo que hacemos es repetir la consonante, o sea, volverla doble y agregar la terminación ER. Entonces, hot, que se escribe H-O-T, ponemos otra T, o sea, hacemos doble, y después la terminación ER. Hot, hotter. Big, bigger. Fat, fatter. Para adjetivos que terminen en I griega, hay que cambiar esa I por IER. Entonces, el ejemplo de esta regla sería con happy,
Happy en su forma comparativa sería happier y funny, que es chistoso, en su forma comparativa sería funnier. Hay adjetivos que son más extensos, como por ejemplo beautiful, expensive, intelligent, interesting, que tienen más de 2 sílabas. En ese caso hay que agregar el calificativo more, que quiere decir más, o less, que quiere decir menos. Eso lo vimos en el de inferioridad. Pero en este caso no se utiliza la terminación ER. Se deja el adjetivo tal cual. Entonces tendríamos en este caso beautiful en su forma comparativa pasaría a ser more beautiful. Expensive, more expensive. Y esas son las reglas para hacer los adjetivos a su forma comparativa. Vamos a ver en el taller cómo se aplican en las oraciones. Pues les recuerdo, ya vimos cómo se forman las oraciones teniendo en cuenta estos adjetivos, y pues ya vamos a ver cómo se aplican pues, en situaciones reales. Ahora vamos a ver el tema de los superlativos o superlative adjectives. Estos se utilizan para demostrar la diferencia entre más de dos cosas o personas. Entonces, en el caso anterior teníamos dos objetos que estábamos comparando entre sí. Entonces teníamos que uno era más que otro y así. Pero en el caso de que tengamos varios objetos o varias personas, pues va a haber uno que resalte entre los demás. Como estamos comparando entre más cosas o entre más personas, no podemos usar los comparativos, sino que vamos a usar los superlativos. Quiere decir, es cuando en español nos referimos a él es el más algo. Por ejemplo, mi carro es el más rápido. Pues en este caso, si tenemos 5 carros, no vamos a usar mi carro es más rápido que el tuyo o que ese otro, sino mi carro es el más rápido entre todos. ¿Listo? Entonces, ahí estamos usando para mostrar la diferencia entre más objetos. En esta sección del tema de hoy, vamos a ver cuáles son los cambios que ocurren en los adjetivos para demostrar superioridad o para volverlos superlativos. El grado superlativo denota la cantidad en el grado más alto, y como en español que tenemos el artículo el, pues en inglés también se usa un artículo que es de, que ya lo vimos cuando vimos artículos. Entonces se acomoda de la siguiente manera. Sustantivo, como hemos visto ya varias veces, sustantivo, luego verbo to be, luego usamos el artículo de y después la forma superlativa del adjetivo. Ya vamos a ver que igual que como vimos con la forma comparativa, los adjetivos también tienen forma superlativa. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo? Juan is the fastest. Juan is the fastest. Juan es el más rápido. Angela's room is the cleanest. Angela's room is the cleanest. El cuarto de Ángela es el más limpio. El más limpio. I am the tallest. I am the tallest. Yo soy la más alta. Entonces, como podemos ver, en este caso, en los superlativos tenemos un énfasis bastante importante en el uso del artículo y de el calificativo de más, o sea, el más o el menos, pero siempre es como el que sea más alto o mayor que los demás. Entonces, vamos a ver cuál es la forma
superlativa de los adjetivos. Las reglas funcionan casi que igual, porque lo que hay que revisar es lo mismo, si termina en E, si termina en consonante, si termina en Y o si tiene más de 2 sílabas. Digamos que las reglas aplican y son las mismas en su forma superlativa y en su forma comparativa. Entonces, en el caso de un adjetivo de una sola sílaba, se agrega únicamente la terminación EST. Entonces, el adjetivo normal sería soft y el superlativo sería softest. El adjetivo normal tall, el superlativo tallest. Old, oldest. Para adjetivos de una sola sílaba que terminen en E, se agrega únicamente ST, sin poner doble E. Entonces, nice, nicest, large, largest. Cuando los adjetivos son de una sola sílaba y terminan en vocal consonante, volvemos doble la consonante y agregamos EST. Hot, hottest, big, biggest, fat, fattest. Después, si tenemos un adjetivo que termina en Y, se cambia la Y por IEST. Happy, happiest, funny, funniest. Para los adjetivos de 2 o más sílabas, como vimos anteriormente, no se cambia el adjetivo, sino que se agrega un calificativo. En el caso anterior era con more, en este caso va a ser con most. O, pues si es menos, con least. ¿Listo? Entonces, y les recuerdo, el adjetivo permanece igual, no se le agrega nada. Entonces, beautiful sería en su forma superlativa most beautiful. Expensive pasaría a ser most expensive. O sea, el más bonito o el más caro. Como hemos visto anteriormente, a veces en el inglés tenemos excepciones a las reglas. En este caso tenemos estos 4 adjetivos que no siguen las reglas que acabamos de ver. ¿Listo? Y quiero que los tengan en cuenta y los apunten, al igual que los ejemplos que les di. Quiero que en su cuaderno hagan un cuadro similar a este, donde pongan el adjetivo, luego el comparativo en otra columna y luego el superlativo en la siguiente. Que les quede así 3 columnas y les van a ir acomodando. En este caso, estos son los irregulares, porque pues no cumplen con las reglas que vimos anteriormente. Pero lo que quiero que hagan en su cuaderno es que escriban, pues como los vimos, cuál es el adjetivo en su forma normal, cuál es su forma comparativa y cuál es su forma superlativa. Y así los tienen para el taller y así se organizan mejor. Entonces, los irregulares son estos 4. Son good, que quiere decir bueno. Su comparativo es better, que quiere decir mejor. El superlativo es best, que es el mejor. Luego tenemos el adjetivo bad, que quiere decir malo. El comparativo es worse, worse, quiere decir peor. Y el superlativo es worst, worst, que quiere decir el peor, o sea, el más malo de todos, worst. Luego tenemos el adjetivo far, far quiere decir lejos, que su comparativo, como pueden ver, si fuera regular se doblaría la R y se pondría ER al final, pero en este caso se agrega una TH, pues para volverlo más amigable a la pronunciación y también pues porque es un verbo irregular, no cumple con las reglas. Entonces, far sería further, farther, que es más lejos, y farthest,
que quiere decir el más lejano. Y por último, en los adjetivos irregulares tenemos little, que quiere decir pequeño. Su comparativo es less, quiere decir menos. Y el superlativo es least. Eso es todo por los adjetivos comparativos y superlativos. Aquí tengo ejemplos. Pues como podemos ver, tenemos un objeto que si está solo, tiene su adjetivo únicamente en la forma normal. Si tenemos un segundo objeto, una segunda persona, lo podemos comparar, así que usamos la versión comparativa. Y si tenemos tres, como ya no estamos haciendo una comparación directa, sino una comparación dentro de un grupo, utilizamos la manera superlativa. Y aquí tenemos strong, stronger, strongest y old, older, oldest. ¿Qué es lo que quiero que hagan dentro del taller? En el taller específicamente de este tema. Vamos a tener ejemplos en el que ustedes van a tener que revisar en una tabla que tiene características y responder quién es el más alto, quién es el más inteligente, quién es el más viejo. Y asimismo, pues responder, yo teniendo en cuenta que ustedes entienden las palabras. Vamos a tener que completar una tabla y vamos a tener que completar también, pues rellenar un texto. En este caso, este taller no lo vamos a hacer con Google Forms, que es lo que venimos haciendo hasta ahora con los talleres de la clase de inglés. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a poner el taller en la carpeta del Drive. Normalmente yo les comparto únicamente la asistencia, en este caso les voy a compartir la carpeta. Y lo que vamos a hacer es que ustedes van a copiar el taller de la carpeta y luego van a mover ese taller a sus específicas carpetas. Entonces vamos a ir a una carpeta de Drive para que me entiendan qué es lo que vamos a hacer. Normalmente las carpetas estarían así, donde ustedes tienen sus carpetas con sus nombres y aquí afuera está la presentación y está la asistencia. En este caso, en la carpeta de la clase de hoy van a encontrar la presentación, la asistencia y un documento adicional que se va a llamar taller de adjetivos comparativos y superlativos. Lo que tienen que hacer es lo siguiente, y quiero que estén muy pendientes porque no quiero que nadie me conteste el taller en el original. Cuando encuentren el documento que se va a llamar taller, le van a dar clic derecho y van a seleccionar hacer una copia. Una vez hayan hecho la copia, ojo que estoy poniendo el ejemplo con la asistencia, pero en realidad tienen que hacerlo con el taller. Cuando tengan su copia hecha, la van a mover dentro de su carpeta. La arrastran, hacen clic sostenido y la arrastran a su carpeta y ahí le van a dar aceptar. Y ahí les va a aparecer dentro de sus carpetas y ahí es donde lo voy a revisar. No, si yo veo que alguien contesta el taller dentro del documento original que va a estar aquí afuera, pues va a ser un lío, primero porque sus compañeros le van a copiar su taller y segundo porque cuando yo me meta a su carpeta no voy a encontrar el taller, por lo tanto no le voy a poder calificar. Entonces, mucho cuidado chicos con eso, estén muy atentos. Espero que apenas lo resuelvan, me avisen y así mismo yo lo tengo. ¿Qué es lo que quiero que hagan? También se me olvidaba. Cuando lo tengan resuelto, como eso está en Google Documentos, lo que quiero que hagan es que lo resuelven dentro de Google Docs. Ahí les van a salir los links, las tablas, las preguntas, lo contestan y van a hacer lo siguiente. Van a darle aquí en archivo. Enviar por correo como archivo adjunto. ¿Listo? Está en archivo, enviar por correo como archivo adjunto. Les va a cargar.
aquí les va a salir el nombre del archivo y van a poner a quién para mi correo. ¿Listo? Van a poner clases.catalinamontero@gmail.com y a ese correo van a mandar el documento. Aquí les va a salir el formato, se va a mandar en PDF, o sea que no se puede modificar. ¿Por qué quiero que me lo manden así? Porque me pasó con unos estudiantes el año pasado que alguna vez hicieron un taller y lo siguieron modificando para que se compartieran sus respuestas y después yo revisé que en las fechas de modificaciones tenían como 5 modificaciones después. Entonces yo voy a revisar que este taller me llegue a mi correo hasta hoy durante la clase y debe estar en PDF. ¿Listo? Entonces eso es todo pues respecto al taller y les recuerdo a las 10 les mando el link de la actividad final. Ese sí va a ser en Google Forms, así que estén muy pendientes de eso. Recuerden firmar la asistencia y al final del día de hoy les voy a mandar también el formulario de la retroalimentación de la clase. Y es exactamente el mismo formato que hicimos para emprendimiento, pero en este caso es para la clase de inglés, en el cual ustedes responden respecto a su opinión de la clase y eso me ayuda a mí mucho para revisar, evaluar mi proceso y mejorar para el siguiente semestre. Entonces no es más por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado la clase, espero que hayan aprendido mucho, espero que le hayan perdido un poco el miedo al idioma. La verdad yo he visto bastante progreso, no solamente en cuanto a sus conocimientos y su fluidez, sino también a su pronunciación, a su confianza cuando hablan. Ya hablan mucho más fluido, ya se les entiende mucho más y eso me alegra mucho, así que quería felicitarlos porque han progresado bastante. Y espero que esta clase, con lo poquito que alcanzamos a ver, les haya motivado para aprender más eh, y para seguir en su proceso académico complementándolo con el inglés. Entonces no es más por hoy, chicos. Espero que estén muy bien, que estén muy saludables, que estén felices, seguros y tranquilos y nos vemos el otro semestre. Muchas gracias.